yo les voy a decir lo que dice la gente, la calle. Digo, la Legrand, ¿sabés qué dice? Y cuando yo camino, la gente me dice, quería saber dónde caminás vos. Bueno, casi 10:40 y seguimos en Cosa de Negras. Ahora sí, en La Gente y la Calle y en Economía de a pie, en estos gustos que nos damos, porque los gustos hay que dárselos en vida, fusionando dos columnas, economía y sociología, ¿no? Un poquito de conocimiento popular de lo que dice la gente en la calle. Son bastante primas, hermanas. Totalmente. Pero bueno, bienvenida Flor, bienvenida Maru. Vamos a arrancar esto integrándolas con la consigna del día, de Día de la Soberanía. ¿Cuál fue ese momento en el que se sintieron emancipadas? ¿Recuerdan? Bueno, yo, como les contaba recién, fuera del aire, yo me vine a vivir a los 17 años a Buenos Aires, Chiquita. Así que a las patadas me tuve que emancipar. ¿Sola porque, o con amigas? No, los primeros 2 años viví con mi hermana, pero que tenía tiene un año más que yo. O sea, tampoco era... Dos niñas. Dos adolescentes viniendo de un pueblo a vivir a la ciudad. Santa Fe y Talcahuano vivíamos al principio, así que un caos. Pero bueno, ahí. Bien, barrio universitario, ¿no? Sí. Toda la gente del interior se muda ahí. Cerca de esa las típica facultades. zona. Bueno, por ahí, bien, sí, medio a los ponchazos. ¿Y Sí. vos? Yo creo que cuando empecé a laburar, a los 18, tuve mi primer trabajo y si bien no me mudé sola de toque, ahí creo que ya me sentía como que listo, no le tenía que pedir nada más a nadie, no tenía que pedir plata, viste, como no dar... Sentía que ya ni tenía que avisar cuando llegaba, ni cuando no volvía a dormir, como que listo, ya. Hay mucho consenso que la independencia económica es como el paso a la emancipación, ¿no? Así que bueno, Y es que sí. vamos por ahí. Bueno, ¿qué trajeron para hoy, chicas? Bueno, hoy salimos a preguntar, la semana pasada salimos a preguntar sobre impuestos. Sí. Un poco para ver qué es lo que dice la gente en la calle sobre los impuestos, sobre estas... Preguntamos si consideran que se pagan muchos impuestos en Argentina, porque está esa idea presente de que en Argentina se pagan muchos impuestos, que los empresarios pagan muchos impuestos, entonces no se puede progresar, porque no se puede tomar un trabajador porque hay que pagar no sé cuántos impuestos. Bueno, entonces como la idea fue salir a preguntar a ver qué es lo que dice la gente en la calle sobre los impuestos. Y bueno, para poder ver con datos y con análisis qué es efectivamente, cómo está compuesta la estructura de impuestos. Por eso nada mejor que hacer la colaboración entre la gente y la calle y Economía de Pie para poder abordar desde los puntos más técnicos hasta de los análisis más sociales de el mundillo de los impuestos. Así que si quieren veamos el video como disparador, a ver. Hoy, en Cosa de Negras, salimos a preguntar sobre impuestos. ¿Crees que en Argentina se pagan muchos impuestos? Sí, demasiado. Demasiado. La verdad que sí, me parecen excesivos. No, los que se pagan se quejan. ¿Cuál es el que más te impacta? Y todo lo que estoy pagando hasta ahora. O sea, yo estoy, por ejemplo, como tributista y bueno, pagas un montón de impuestos. Creo que lo de el consumo diario, los impuestos relacionados a los alimentos. Honestamente no pago impuestos. ¿Qué diga? Como a toda la gente que labura y hoy por hoy el impuesto a las ganancias es uno de los que más impacta. Y después el resto asociado a todo el consumo. La luz, el gas, el teléfono, no sé, tiene una lista larga. ¿Quiénes crees que son los que más pagan impuestos? Y los que menos ganamos por ahí. Sí. La gente que consume comida, la que trata de comer y sobrevivir. No sé. Pienso que, por ejemplo, el IVA en algunos productos de consumo masivo, de alimentos, tendría que ser mucho más reducido. Y otros de grandes fortunas a lo mejor tendrían que ser menores. La clase media baja. Porque este gobierno decide que sea así y no las grandes empresas. Y los empresarios, en medio de la empresa, pagan muchos impuestos. Todo, del que menos consume hasta el que más consume, hasta el menor al mayor. Capacidad adquisitiva, todos pagamos impuestos. Bien. Bueno, vemos que aparece una percepción bastante generalizada de que
se pagan muchos impuestos. Sí. Ahora después nos vamos a ocupar de desarmar un poco eso, o por lo menos a analizar qué es esto de pagar muchos impuestos. De hecho, surgía yo pago la luz, el gas, como sí. si Esos son fuese un servicios. impuesto que en algunas provincias tienen más o menos carga impositiva, de tributaria, digamos, pero en sí mismo pagar la luz es el servicio. O por ejemplo la chica que decía yo no pago impuestos, claro. Yo quiero creer que es desde su desconocimiento y no porque es una evasora declarada que no tiene problema en decirlo. No, aún así cuando se compra una Coca-Cola paga impuestos. ¿no? ¿Cómo? Cuando se compra una Exacto. Cada vez que al supermercado el IVA lo va a tener en el... Bueno, eso al menos a mí me sorprendió bastante que se tenga tan presente esto, el peso que tiene los impuestos en el consumo diario, digamos, en los bienes y servicios que compramos. ¿Que de cuánto es el IVA, digamos, en los productos de consumo, más o menos? Es del 21%, pero varía. Hay algunos productos que lo tienen un poquito reducido, ¿no, Maru? Sí, depende de la actividad económica. Hay algunos productos de salud, algunos productos de importación que tienen 10,7, la alícuota baja un poquito. Claro. Pero la mayoría de los productos que consumimos, alimentos, electrodomésticos, elementos de higiene, etcétera, etcétera, tienen 21%. Sí, y puede ser que la gente el tema del IVA lo tenga presente, porque recordemos que hasta fines de diciembre, todavía del 23, todavía hacían devolución del IVA. Es verdad, con las compras con tarjeta de débito. Exactamente. Totalmente. Es que pasa que el IVA es uno de los impuestos que más recaudadores de toda nuestra estructura de recaudación impositiva. Nosotros tenemos 3 grandes rubros mediante los cuales recaudamos dinero a nivel nación. Uno es los impuestos, otro es aportes y contribuciones, y los derechos de exportación, que si bien no están dentro de la categoría de impuestos en la recaudación, son tributos, ¿no? Y dentro de los impuestos, el IVA es, hay solo 5 impuestos que explican el 70% de la recaudación argentina. Y el IVA tiene la mayor participación dentro de ese esquema. Y bueno, nada, termina siendo una necesidad fuerte tener que garantizar esa recaudación, porque en los otros impuestos, que quizás son más progresivos, después vamos a hablar de qué es progresivo y regresivo, no pesan tanto. Los derechos de exportaciones no pesan tanto, tienen el 7% nada más. O sea que quienes terminan pagando más impuestos es el común, digamos. Pagan lo mismo los que menos tienen que los que más tienen, que es en el IVA, digamos. Pagan lo mismo en realidad. Pagan lo mismo en términos nominales, es decir, pagás 10 pesos de IVA, tanto vos que ganás 50 millones de pesos anuales y vos que ganás 100.000 pesos anuales, en una comparación muy burda. Pero si nos fijamos en términos relativos, que es comparar cuánto pesa esto que yo estoy pagando dentro de mi capacidad, el que gana menos paga más. Mucho más, claro, totalmente. Sí, de hecho de eso tenemos el dato. También en otra columna hemos hablado, cuando hablamos de transporte, sobre cuál es la incidencia del gasto en transporte según el nivel de ingreso. Bueno, es posible también hacer cuánto es el impacto del IVA en el ingreso, y de hecho... según la encuesta Hogares, que es la última, de gastos de hogares, perdón, que es la última que se hizo en 2018, o sea, estamos hablando de otro momento, el decil, decimos que es, tenemos toda la población encuestada, la dividís en 10 grupos, ordenando de menor ingreso a mayor ingreso. Los hogares que ocupan el primer decil, el pago del IVA les representaba el 24,5% del ingreso del hogar, mientras que los del decil más rico representaba el 11%. Entonces ahí es donde se refleja lo que Maru planteaba. Claro. Sí. No, y que lo que también termina pasando es que como las personas que tienen menores ingresos destinan más de sus ingresos a consumir que a ahorrar, ¿no? Digo, esto es lo que en economía se llama la propensión marginal a consumir, que capaz Milei habla bastante de eso. Como la gente de menores ingresos gasta más de sus recursos en consumir bienes de consumo, alimentos, transporte, etcétera, no ahorra
o no compra bienes durables que le van a garantizar un colchoncito Claro. de inversión, o no invierte, digamos, es puro consumo, pesa más ese impuesto del IVA en todo lo que tiene que ver con su ingreso. Por eso pesa tanto. Entonces, Pero si además es un consumís consumo todo, obligatorio, porque vos no podés dejar de comer ni de comprar alimentos, ni digamos, Exacto. no es Claro. una opción, tenés No, que no, pagarlo de la misma manera Sí, no que lo podés viajar el reemplazar, transporte. claro. no, y no podés evadirlo, entre comillas, pero no podés evadirlo. O sea, si vos vas y comprás, vas al súper y comprás, el coso tiene IVA. ¿Es común que los países carguen impositivamente tanto, digamos, en estas cuestiones de consumo masivo, o es una particularidad de nuestro país? Tal vez no lo sabes. No, en nuestro país, particularmente en países de la región de América Latina, se caracteriza un poco por tener IVA alto, pero Argentina tiene un IVA bastante alto. En otros países, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo muy burdo, Japón, el IVA es del 8%, en España el IVA es del 10%. Entonces, Argentina tiene un peso muy alto, pero Sí, claro. justamente por esto de que tiene una incidencia muy alta en su recaudación. Claro. Hay un montón de propuestas que plantean que hay que diferenciar, ¿no?, el impuesto. Así como está el 10,5, digo, tratar de encontrarle la beta para que sea un poco más justa la aplicación de este impuesto al valor agregado. Sí, que se piensan también otro tipo de impuestos también para poder compensar, además de las variaciones de la alícuota del IVA, por ejemplo, bienes personales, que tiene otro objetivo, y sin embargo, bueno, las últimas novedades es que que bajó la recaudación de bienes personales porque bajó lo que se cobra, ¿no? Bajó lo que se cobra y bajó el monto mínimo. Claro. Antes tenías un monto mínimo de 34 millones de pesos anuales. Si tenías un patrimonio de 34 millones de pesos, tenías que empezar a pagar bienes personales, y hoy tenés que tener 100 millones de pesos para poder pagar, y además el porcentaje de la alícuota bajó. Así que, digo, hay como una tendencia a que la estructura de recaudación de nuestro país sea más regresiva que progresiva. Progresiva es cuando los impuestos que se pagan y que se recaudan están asociadas a la capacidad de pago y a la capacidad de poder adquisitivo de las personas. Cuando vos tenés más impuestos que no respetan esa relación, o sea, vos lo pagás, ganes lo que ganes, todos pagamos lo mismo, termina siendo un impuesto regresivo y una estructura de recaudación regresiva. Cuando tenemos estructura de impuestos que son más progresivos, el sistema es un poco más justo. Que fue esto que ocurrió por una única vez, por ejemplo, del impuesto a las grandes fortunas que se había Exacto. logrado. Bueno, que esto es una tendencia hoy. Después de la pandemia hay una discusión global respecto de que los grandes ricos tienen que aportar un poco más a la estructura de recaudación de los países para garantizar mejores servicios públicos. No sé, Argentina, esto que hablábamos de que se pagan muchos impuestos en Argentina, ¿no? Bueno, Argentina tiene una presión tributaria, entre paréntesis, presión tributaria es cuánto vos destinás de tus ingresos a pagar impuestos. Por ejemplo, la gente con con deciles más bajos, como dijo Flor recién, tiene mucha carga, mucha presión tributaria. Pero Argentina a nivel global o a nivel regional tiene una presión tributaria del 32%. Y en promedio los países de América Latina tienen una carga de 20-23%, entre 20 y 25. ¿Qué significa esto? Y bueno, si lo comparamos con los países escandinavos como Suecia, Dinamarca, la presión tributaria es 40%. Ahí destinan más ingresos en pagar impuestos, pero luego se ve en el día a día la limpieza, la seguridad. Tienen servicios públicos muy sólidos, de muy buena calidad. La mayoría de las personas que son ciudadanos en esos lugares tienen derechos garantizados de alta calidad. Y si bien Argentina tiene esta cuestión de que criticamos un montón de servicios a los que se accede,
dentro de la región es uno de los países que más servicios públicos garantizados universales tiene. Claro. La salud, Hasta la ahora. educación, hasta ahora. Pero bueno, los países como México o como Chile, que tienen baja presión tributaria, porque es decir, que no pagan tantos impuestos en relación a sus ingresos, hay un montón de bienes públicos que no tienen garantizados, como la educación o la salud. Vos hoy vas al hospital y si bien te tardan en atender y qué sé yo, te atienden. No te cobran. Y ahí nuevamente el costo lo pagan las personas de menos recursos, porque en México supongo que el que no puede atender, no tiene la plata para atenderse, no tiene dónde atenderse, digamos. No, exactamente. O el acceso es muy limitado. O los medicamentos, no sé. En Argentina tenemos una estructura de medicamentos gratis. El tema es la decisión de destinar los recursos a eso o no. Sí, o también pienso, por ejemplo, en la obra pública, en la incidencia que tiene la obra pública para los sectores empresarios, que esto... Porque también debatíamos un poco con Maru por dónde, porque la verdad que tiene múltiples dimensiones desde donde se puede debatir las cuestiones sobre los impuestos. Bueno, lo que no llegamos a charlar porque no nos da el tiempo, pero hubiese estado bueno también es esto, a dónde destina cada país lo que recauda, ¿no? Claro. Entonces también pensar, bueno, Suecia, Dinamarca, ¿a dónde destinan eso? ¿A dónde tienen que destinar eso? Según las necesidades sociales y hasta políticas y económicas de cada país. Bueno, acá en Argentina también, cuando se habla de, como decía la señora, mi marido es empresario y paga muchos impuestos, bueno, también ver desde qué áreas puede verse retribuida ese aporte que se hace, digamos. Rey, que por ahí tiene un montón de vigencia, digo, lo que estás diciendo, de cara a que se está tratando de conseguir un dictamen para tratar el presupuesto 2025, que, digo, pone las variables de cuánta guita va a ir destinada, digamos, a cada una de estas carteras. Sí. Bueno, seguridad, por ejemplo, es una de las que supuestamente más se... Vos sabés más de esto que yo. Pero, la cuestión es que no hay dictamen y la idea que tiene Milei es prorrogar el presupuesto 2023 eternamente. Bueno, todo eso es de financiar los servicios está claro públicos. que Argentina en este momento la mayor parte de la recaudación la destina al pago de intereses de deuda. Sí. Tal cual. Sí, ¿Y qué pasa con la baja de las del impuesto a importaciones, digamos, de que están entrando muchos productos importados, que de alguna manera también golpea a las industrias, digamos, y cómo nos deja parados eso? Bueno, actualmente no hay ninguna propuesta de parte del gobierno de hacer, o sea, es una demanda de los sectores, del sector pyme, incluso ahora lo que está sonando o resonando es todo lo que tiene que ver con textiles, porque aumentó, o sea, están entrando muchos textiles importados, y los locales no pueden hacer frente a esa competencia. De todas maneras, el sector textil para mí es un caso aparte porque es uno de los rubros que más creció en la gestión de Alberto Fernández, tuvo muchísimos beneficios para traer, muchísimos beneficios, muchísimas, ¿cómo se dice? Facilidades para poder importar, para poder producir, para poder establecerse en el mercado, y fueron de los que más incrementaron los precios. Sí, es impresionante. La inflación del sector textil en estos años más que duplicó a la de alimentos en algunos casos. Entonces es un sector sensible, pero el resto de las pymes que no tienen estos beneficios o de los sectores económicos que no tienen estos beneficios están reclamando, necesitamos, si vas a abrir las importaciones, necesitamos que nos baje los impuestos a nosotros, porque no vamos a poder hacer no van a poder competir, básicamente. No, y que de hecho se ha dado, tenemos en Argentina vigente un montón de regímenes especiales. El que se discutió hace poco es que se dé continuidad al de Tierra del Fuego, tienen un régimen especial donde el Estado deja de recaudar, entre otras cosas que tiene que caracterizan a ese régimen especial. Pero, por ejemplo, sobre eso el gobierno decide no discutirlo porque son bastante amigos de Caputo y compañía, que son quienes administran... Arman los celulares. Claro, allá en Tierra del Fuego. Sí. Pero digo, hay un montón de
retomando también lo que hablábamos antes de desde dónde después aporta el Estado, bueno, esto hay un montón de facilidades, porque Claro. viste que a los empresarios se le habla de facilidades, nosotros son subsidios o Subsidios, planes, claro. entonces Tremendo, sí. eso también lo podemos conversar en otra columna. Cómo se construye discursivamente, ¿no? Sí, nada, eso, que también de nuevo, es muy amplio desde donde se puede encarar el debate sobre los impuestos y esto que decías vos de... Sí, también está la cuestión, cuando se habla de facilidades y de reducir impuestos a los empresarios, siempre la medida de ajuste tiende a ser el trabajador también, ¿no? Bueno, facilidades para aportar menos, que supuestamente después se hace cargo del Estado, pero igual, es como siempre termina... Bueno, de hecho ahora en la reforma laboral incluyeron esta figura del colaborador, digamos, Claro. de que el empresario va a poder tener hasta 3 colaboradores en calidad de monotributista, digamos, no como trabajador en relación de dependencia. Sí, que digo, hay un montón de estructuras en las que eso puede pasar, digo, pero también hay que tener un montón de condiciones de calificación. A ver, si es una persona que tiene muchos trabajos y no quiere facturar, no quiere tener una relación de dependencia porque necesita que esa actividad le permita esa flexibilidad, bueno, pero hay un montón de gente que no está en esa. Claro. Y entra el monotributo porque es la manera, claro, porque es la manera más fácil del empleador de no tener Precarizar. derechos laborales, Claro. exacto, no asignar derechos laborales. A mí me llamó la atención el conocimiento que escuchamos, al menos en la calle, en microcentro, digamos, siempre marcamos que es un recorte Sí, tal vez un poco perfil, sectorial, clase digamos, media, clase que media. labura, porque- Exactamente, pero que hay un conocimiento de que quienes más Sí. pagan, digamos, es en el consumo cotidiano, pero no estamos ni cerca, ¿no?, de que vaya a haber una reforma que garantice una redistribución, digamos, de este tipo. No Y no- sé. y no en este de momento. de este tipo no creo, o sea, con nuestra visión de la cuestión más progresiva, dudo. Claro. Recordemos que nuestro actual presidente era quien se iba a cortar un brazo antes de de subir un impuesto. Bueno, aquí O de estamos. crear alguno nuevo. O de crear Claro. alguno nuevo, Sí, bueno. no los estaría bajando igual, No. así que Por No, y eso. volvió a Vale. instalarle el mínimo no imponible de ganancias. Y el de también. ganancias, tal cual. Bueno, Para la cuarta así las categoría. Y cosas. lo del IVA que lo volvió a traer él, así que... Bueno, gracias chicas por la columna. ¿Algo más queda para sumar? Podríamos charlar horas sobre este tema, pero bueno, nos quedamos cortos, así que la próxima, Bueno, volvemos bien. en otra Nos oportunidad. quedó el sesgo de género. Perspectiva de género. Sí. Bueno, para la Los próxima impuestos. entonces lo completamos. Gracias, Flor.